En 1974, un discreto apretón de manos en los desiertos de Riad cambió el rumbo de las finanzas mundiales. No se trataba de un tratado público ni de una declaración firmada. Era un acuerdo que convertiría al dólar estadounidense en el motor del mercado mundial del petróleo durante el siguiente medio siglo. Así nació el sistema del petrodólar, un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí que garantizaba que cada barril de petróleo vendido en todo el mundo se cotizaría en dólares estadounidenses. Ahora, 50 años después, ese pacto tácito se ha desmoronado silenciosamente. Arabia Saudí, el reino que en su día defendió la supremacía del dólar estadounidense, acaba de poner fin al acuerdo del petrodólar. Durante décadas, el sistema mantuvo unida al mundo económicamente, pero ahora se está derrumbando a cámara lenta. ¿Por qué Riad renunciaría a uno de los acuerdos financieros más rentables de la historia moderna? Y lo que es más importante, ¿qué pasará con el dólar estadounidense cuando el comercio del petróleo ya no dependa de él? Antes de profundizar en el tema, si te gusta descubrir las fuerzas ocultas que dan forma al dinero y al poder a nivel mundial, asegúrate de suscribirte y darle al botón Me gusta. Esto ayuda al canal a llegar a más gente y mantiene vivo este tipo de narración de larga duración. Comencemos por recordar por qué existía el sistema del petrodólar en primer lugar. Cuando el presidente Richard Nixon puso fin al patrón oro en 1971, el dólar se vio en apuros. Sin el respaldo del oro, los gobiernos extranjeros comenzaron a deshacerse de los dólares estadounidenses, por temor a que ahora fueran solo trozos de papel. La inflación se disparó y Estados Unidos se enfrentó a una crisis de identidad financiera. Para restablecer la confianza, Washington necesitaba un nuevo ancla para el dólar, algo tan poderoso como el oro, pero arraigado en la demanda mundial. Ahí es donde entró en juego Arabia Saudí. En aquel momento, el mundo se enfrentaba a una crisis del petróleo. La OPEP había utilizado su nuevo poder para subir los precios y castigar a los países occidentales por sus posiciones políticas. Estados Unidos, muy dependiente del petróleo importado, estaba desesperado por estabilizar el mercado energético y proteger su moneda. Así que, en 1974, el secretario del Tesoro William Simon voló a Riad para llegar a un acuerdo con la familia real saudí. El acuerdo era elegante en su simplicidad. Arabia Saudí vendería petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. A cambio, Estados Unidos proporcionaría protección militar, garantías de seguridad y acceso privilegiado a los mercados financieros estadounidenses. Todos los países exportadores de petróleo de la OPEP siguieron rápidamente el ejemplo de Arabia Saudí, y así nació el petrodólar. Esta única medida creó una demanda casi infinita de dólares estadounidenses en todo el mundo. Todos los países que necesitaban petróleo, es decir, todos los países, tenían que adquirir primero dólares para pagarlo. El resultado fue que Estados Unidos podía imprimir dinero, incurrir en déficits masivos y seguir manteniendo la confianza mundial. El petrodólar era un imperio silencioso, que no dependía de ejércitos, sino de facturas. Pero ahora, después de 50 años, Arabia Saudí está reescribiendo ese acuerdo. Informes de 2024 y 2025 sugieren que Riad ha comenzado a aceptar pagos por petróleo en yuanes chinos, rupias indias e incluso euros. Por primera vez desde Nixon, el petróleo ya no se cotiza exclusivamente en dólares. Esta medida puede parecer simbólica, pero en realidad señala un cambio tectónico en la estructura de las finanzas mundiales. Para entender por qué los saudíes están haciendo esto, hay que fijarse en dos grandes tendencias: el auge de China como cliente energético dominante y la retirada gradual de Estados Unidos de Oriente Medio. Hace 50 años, Estados Unidos era el mayor comprador de petróleo de Arabia Saudí y su aliado militar más fuerte. Hoy en día, China compra más petróleo saudí que nadie y paga con yuanes, no con dólares. Mientras tanto, Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores productores de energía del mundo, gracias a la revolución del esquisto. Eso significa que Washington
Ya no necesita el petróleo de Oriente Medio como antes. Desde la perspectiva de Riad, la garantía de Estados Unidos, la columna vertebral del acuerdo del petrodólar, ya no tiene el mismo significado que antes. Estados Unidos sigue siendo un socio militar, pero ya no es la única potencia en la región. China, Rusia y la India ofrecen alternativas comerciales, de inversión y políticas. En 2023, Arabia Saudí se unió al BRICS, una decisión que sorprendió a los responsables políticos occidentales. De repente, el reino que había sustentado el dominio del dólar se alineaba con países que construían abiertamente alternativas al orden liderado por Estados Unidos. Los países BRICS se han pronunciado abiertamente a favor de crear nuevos sistemas de pago, desarrollar una moneda común para el comercio y diversificar la dependencia del dólar. Si se combinan estas tendencias geopolíticas con las presiones económicas internas, la lógica de Arabia Saudí queda clara. Cubrir las apuestas. Al diversificar su base monetaria y aceptar el yuan, la rupia y el euro, el reino reduce su vulnerabilidad a las sanciones estadounidenses, la inflación del dólar y la influencia política de Estados Unidos. Pero hay otra capa en esta historia, una que no se está discutiendo en las noticias principales. El sistema del petrodólar no solo apoyaba al dólar estadounidense, permitía a Estados Unidos financiar el gasto de su gobierno a un coste increíblemente bajo. Los países extranjeros tomaban sus ingresos en dólares del petróleo y los reinvertían en bonos del Tesoro estadounidense. Este reciclaje del petrodólar mantuvo bajos los tipos de interés estadounidenses, apoyó décadas de gasto deficitario y ayudó a impulsar el auge del capitalismo globalizado. Cuando Arabia Saudí se aleja del dólar, no se trata solo del petróleo. Se trata de la ruptura de todo ese ciclo. Ya estamos viendo las señales. La demanda de bonos del Tesoro estadounidense se está debilitando a nivel mundial. Los bancos centrales, especialmente en el sur global, están comprando oro a niveles récord. Y la deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 35 billones de dólares, siendo el coste del servicio de esa deuda la partida de más rápido crecimiento en el presupuesto federal. Si los países dejan de necesitar dólares para el petróleo, dejan de necesitar bonos del Tesoro estadounidense para aparcar sus reservas. Ese es el peligro oculto tras el fin del petrodólar. No es que el petróleo se negocie en yuanes, es que la demanda de deuda estadounidense comienza a evaporarse. Y eso, a su vez, amenaza los cimientos mismos de la financiación de Estados Unidos. Llegados a este punto, quizás se pregunte, ¿está Estados Unidos perdiendo para siempre su estatus de superpotencia financiera? ¿O se trata solo de un ajuste temporal en una historia mucho más larga de ciclos económicos globales? Para responder a eso, tenemos que profundizar en cómo el fin del petrodólar podría remodelar el comercio mundial, los tipos de interés, e incluso la naturaleza del dinero en sí. Para comprender el impacto total del fin del acuerdo del petrodólar por parte de Arabia Saudí, tenemos que analizar lo que realmente representa el dólar en el sistema global. El dólar estadounidense no es solo una moneda. Es la columna vertebral de la liquidez mundial, la vara de medir del comercio y el activo de reserva que poseen casi todos los bancos centrales. Cuando Arabia Saudí y los países de la OPEP acordaron vender petróleo solo en dólares en 1974, no solo estaban haciendo un acuerdo comercial. Estaban acordando anclar la economía mundial al sistema financiero estadounidense. Todos los grandes préstamos internacionales, las facturas comerciales y los precios de las materias primas, desde el trigo hasta el cobre y el gas natural, pasaron a denominarse en dólares. Esta dolarización del comercio mundial significó que Estados Unidos podía, en esencia, exportar su inflación. Cuando la Reserva Federal imprimía dinero, esa liquidez no se quedaba solo en Estados Unidos. Se extendía por todo el mundo, absorbida por bancos y empresas extranjeras que necesitaban dólares para seguir haciendo negocios. Por eso el petrodólar era tan poderoso. Creó una demanda de dólares que se reforzaba a sí misma. Y esa demanda permitió al gobierno estadounidense pedir prestado
y gastar mucho más de lo que cualquier otro país podía. Mientras el petróleo fluyera y el mundo siguiera comprándolo en dólares, Estados Unidos podía financiar guerras, programas de estímulo y déficits sin provocar un colapso de su moneda. Pero ahora que los saudíes están rompiendo ese ciclo, la pregunta es, ¿qué lo sustituirá? Empecemos por China. El yuan es el candidato más obvio, y Pekín lleva años preparándose discretamente para esta transición. Desde 2017, China gestiona la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, donde los contratos de petróleo se cotizan en yuanes, no en dólares. Estos contratos son convertibles en oro, lo que ofrece a los vendedores extranjeros una forma de salir del yuan y pasar a una reserva de valor de confianza mundial. Este mecanismo, a menudo denominado Sistema Petruan, es la respuesta de Pekín al petrodólar. Y no es solo teórico. Rusia, Irán y varios países africanos ya han comenzado a utilizar el yuan para las transacciones de petróleo y gas. Arabia Saudí se ha sumado recientemente a esa lista, aceptando pagos en yuanes a través de bancos chinos y explorando sistemas de pago digital transfronterizo a través del proyecto mBridge, una iniciativa conjunta de moneda digital del Banco Central, CBDC, entre China, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. No se trata de sustituir al dólar de la noche a la mañana. Se trata de construir una red alternativa, un segundo ecosistema financiero que eluda el control de Washington. Durante décadas, Estados Unidos utilizó su control sobre el sistema del dólar como arma geopolítica. Mediante sanciones, restricciones bancarias y un rápido acceso a la red, Washington podía excluir eficazmente a los países del comercio mundial. Pero a medida que más naciones, especialmente los principales exportadores de energía, comienzan a realizar transacciones fuera del sistema del dólar, la capacidad de Estados Unidos para imponer su voluntad financiera se debilita. Para ver esto en acción, fijémonos en Rusia. Tras quedar excluida del sistema del dólar en 2022, Moscú redirigió casi todas sus exportaciones de petróleo a Asia, excepto las realizadas en yuanes, rupias y dirhams. El rublo no se derrumbó. Se estabilizó gracias a esas rutas comerciales no denominadas en dólares. Para los países que observaban de cerca, eso envió una señal clara. Ya no se necesita el dólar para sobrevivir. Ahora, Arabia Saudí está tomando buena nota de la misma lección. Al comerciar con petróleo en múltiples divisas, el reino no está necesariamente declarando la guerra al dólar. Simplemente se está liberando de un único punto de dependencia. Pero aquí está la ironía más profunda. Mientras Arabia Saudita y otros países se diversifican alejándose del dólar, los propios Estados Unidos siguen siendo el mayor consumidor de su propio dinero impreso. Las empresas estadounidenses piden préstamos en dólares. Los bancos estadounidenses mantienen deuda denominada en dólares. El gobierno estadounidense funciona con déficits financiados en dólares. En otras palabras, la demanda de dólares es cada vez más interna que global. Eso significa que el papel internacional del dólar se está reduciendo, aunque siga dominando a corto plazo. Pero si este es el principio del fin de la era del petrodólar, ¿qué significa eso para la gente corriente? Significa que los costes de ser el banquero del mundo están volviendo a casa. Durante décadas, el resto del mundo absorbió la oferta monetaria de Estados Unidos. Ahora, si menos países necesitan dólares, ese exceso de liquidez comienza a inundar la economía nacional, aumentando las presiones inflacionistas y reduciendo la demanda mundial de deuda estadounidense. Ya estamos viendo cómo se desarrolla esta dinámica. El balance de la Reserva Federal se disparó después de 2020, y el Tesoro de Estados Unidos está emitiendo niveles récord de nueva deuda. Pero los bancos centrales extranjeros, que antes compraban con entusiasmo bonos del Tesoro para mantener sus reservas en dólares, se están alejando discretamente. Según datos recientes, China y Japón, los dos mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro estadounidense, han sido vendedores netos durante los 2 últimos años.
Las tenencias de Arabia Saudí también han disminuido. Cuando hay menos compradores extranjeros de bonos estadounidenses, el gobierno solo tiene dos opciones: atraerlos con tipos de interés más altos o imprimir más dólares para cubrir el déficit. Ambas opciones provocan dificultades económicas. Una, a través de un crédito más restrictivo y un crecimiento más lento. La otra, a través de la inflación. Esto es lo que hace que el fin del petrodólar sea un acontecimiento tan trascendental. No solo cambia la forma en que se fija el precio del petróleo, también remodela el funcionamiento del sistema financiero mundial. Consideremos lo que sucederá a continuación. Si los países productores de petróleo comienzan a fijar los precios en una cesta de divisas, dólares, euros, yuan y oro, el mundo avanzará efectivamente hacia un sistema monetario multipolar. Eso significa que ningún país controlará por sí solo el flujo monetario mundial. También significa más volatilidad, menos previsibilidad y mayores costes de transacción para el comercio mundial. Pero para algunos países es una compensación que vale la pena. Les da independencia. En este sistema emergente, el oro está regresando discretamente. Los bancos centrales lo están acumulando a niveles récord, no para joyería, sino como seguro. Cuando las monedas pierden confianza, el oro se convierte en la herramienta de liquidación definitiva. De hecho, parte del argumento de China con el petro es precisamente ese. Todos los contratos petroleros basados en el yuan pueden convertirse en oro en las bolsas de Shanghái y Hong Kong, lo que pone de manifiesto cómo China está tratando de dar credibilidad al yuan como moneda comercial sin abrir completamente sus mercados de capitales. Para Arabia Saudí, este sistema híbrido ofrece flexibilidad. El reino puede comerciar en yuanes con China, en rupias con la India, en euros, con Europa y en dólares cuando le conviene. Eso es soberanía económica. Sin embargo, esta transición no está exenta de riesgos. Alejarse del dólar también significa renunciar a la gran liquidez y estabilidad que conlleva. El sistema financiero estadounidense sigue siendo el más grande y transparente del mundo. A pesar de sus defectos, los inversores confían en él más que en cualquier otro. Por lo tanto, aunque el mundo se esté diversificando y alejando del dólar, eso no significa necesariamente que el dólar vaya a colapsar. Solo significa que compartirá espacio por primera vez en generaciones. Aún así, para Washington, esto supone una pérdida de influencia. La capacidad de imprimir la moneda de reserva mundial era el mayor arma geopolítica de Estados Unidos. Financió imperios, guerras y épocas enteras de prosperidad. Perder ese privilegio, aunque sea de forma gradual, obligará a Estados Unidos a vivir más acorde con sus posibilidades. La verdadera pregunta no es si esta transición se producirá, sino a qué velocidad. Y para responder a eso, tenemos que fijarnos en lo que Arabia Saudí está planeando hacer a continuación, incluyendo su impulso a las monedas digitales, su creciente relación con la infraestructura financiera de China y cómo esos cambios podrían acelerar el declive del dólar. Profundicemos en la siguiente fase de este cambio. Porque Arabia Saudí no solo está alejándose del dólar, sino que está entrando en una arquitectura financiera completamente nueva. Y esa nueva arquitectura es digital, multilateral y mucho más controlada que cualquier otra que hayamos visto antes. En el centro de todo ello se encuentra el dinero programable. Las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC están surgiendo en todo el mundo a medida que los gobiernos intentan modernizar sus sistemas monetarios y eludir la antigua infraestructura basada en el dólar. La moneda digital china ya está operativa en docenas de ciudades y ha procesado miles de millones en transacciones. Los Emiratos Árabes Unidos, la India y Singapur están probando sistemas digitales de transferencia cruzada. Mientras que el Banco Central de Arabia Saudí se ha unido al proyecto mBridge de China, un intento directo de liquidar el comercio internacional sin pasar por SWIFT, o el sistema del dólar estadounidense. La iniciativa mBridge, en términos sencillos, es una red de pagos basada en blockchain que conecta directamente a los bancos centrales.
En lugar de enviar las transacciones a través de Nueva York o Londres, el dinero puede moverse instantáneamente entre Pekín, Riad, Abu Dhabi y Bangkok en sus propias monedas. Y cuando el petróleo comience a fluir a través de esa red, supondrá un enorme desvío de los raíles financieros dominados por Estados Unidos que han definido el último siglo. Por eso el fin del petrodólar no se limita al petróleo. Se trata de control. Estados Unidos utilizó el dominio del dólar para controlar el comercio y las finanzas mundiales. Con todas las cuentas bancarias denominadas en dólares, Estados Unidos podía supervisar los flujos, imponer sanciones o cortar el acceso. Ese poder configuró la geopolítica, pero en la era digital, ese control se está desvaneciendo. Arabia Saudí ha aprendido de Rusia, Irán y China que, cuando tu economía depende de una única moneda controlada por otra persona, eres vulnerable. Una sanción o la congelación de activos pueden acabar con tu nación de la noche a la mañana. Por eso, los saudíes están preparando una vía de escape financiera. En este nuevo mundo, coexisten múltiples monedas, pero todas son rastreables digitalmente. Eso da a los gobiernos un enorme poder para supervisar y gestionar todas las transacciones dentro de sus fronteras. Y si los saudíes integran sus exportaciones de energía en esta red, el petróleo podría convertirse en la primera materia prima comercializada a nivel mundial, que se liquida íntegramente mediante moneda digital. Un cambio radical con respecto al sistema del dólar en papel que existe desde la década de 1970. Pero aquí está el giro. Si bien esta medida puede debilitar el dominio de Estados Unidos, no significa necesariamente una mayor libertad para el resto del mundo. Las CBDC son programables, lo que significa que pueden incorporar reglas que limiten cómo se utiliza el dinero, dónde se puede gastar o cuánto tiempo sigue siendo válido. Así que, aunque los saudíes y los chinos puedan escapar del sistema del dólar, es posible que estén construyendo algo igual descentralizado, pero con diferentes gobernantes. Aún así, desde la perspectiva de Riyadh, se trata de una evolución necesaria. La era del petróleo está cambiando. La demanda mundial está alcanzando su punto máximo a medida que el mundo realiza la transición hacia las energías renovables. Y para Arabia Saudí, cuya riqueza depende de la exportación de energía, el futuro reside en mantener el poder financiero, no solo el físico. Al posicionarse como centro neurálgico del comercio digital del petróleo, Arabia Saudí se asegura de seguir siendo relevante incluso a medida que evolucionan los sistemas energéticos mundiales. Tampoco debemos olvidar el ángulo nacional. La economía saudí, a través de la Visión 2030, está tratando de reinventarse. Desde megaproyectos como NEOM hasta centros tecnológicos y zonas de inversión, el reino apuesta por la diversificación. Pero todo ello requiere la entrada de capital y asociaciones extranjeras. Si el mundo cambia hacia una cesta de divisas, los saudíes pueden atraer a inversores en yuanes, euros o incluso dirhams digitales, sin depender únicamente del dólar. Eso es flexibilidad estratégica y una cobertura directa contra la política monetaria estadounidense. Ahora hablemos de los efectos secundarios. El sistema del petrodólar no era solo un mecanismo comercial, era la base de las finanzas mundiales. Cuando los ingresos del petróleo fluían en dólares, no se quedaban inactivos. Se reciclaban de nuevo en activos estadounidenses, principalmente bonos del Tesoro. Este reciclaje creó un poderoso ciclo. Los productores de petróleo ganaban dólares, compraban bonos estadounidenses. Estados Unidos pedía más préstamos. El mundo obtenía más dólares. Ese círculo vicioso se está rompiendo. A medida que se vende más petróleo en monedas distintas al dólar, menos dólares vuelven al mercado de bonos estadounidense. Eso significa menos financiación externa para los déficits estadounidenses y más presión sobre los inversores nacionales, las pensiones, los bancos y los hogares para absorber la deuda pública. Ya está ocurriendo de forma silenciosa. Las tenencias extranjeras de bonos del Tesoro estadounidense
han disminuido como porcentaje de la deuda total durante más de una década. La carga se está desplazando hacia el interior. Y aquí es donde las cosas se ponen peligrosas. La situación fiscal de Estados Unidos se está deteriorando al mismo tiempo que se erosiona su base de financiación global. Los billones en nuevos gastos, el aumento de los costes de los intereses y el debilitamiento de la demanda extranjera significan que el gobierno estadounidense debe emitir más deuda a tipos más altos o imprimir dinero para cubrir el déficit. Ambas opciones conducen a una devaluación del poder adquisitivo, un impuesto oculto para los ahorradores. Mientras tanto, los países que abandonan el sistema del dólar están acumulando oro. Los bancos centrales compraron más oro en 2022 y 2023 que en cualquier otro año desde que se tienen registros. El mensaje es claro. En un mundo en el que las monedas son herramientas políticas, el oro sigue siendo neutral. Es la única forma de dinero que no es responsabilidad de nadie más. Por eso Arabia Saudí, China e incluso naciones más pequeñas están acumulando discretamente reservas de oro. No para respaldar sus monedas en el sentido tradicional, sino para generar credibilidad en un mundo en el que la confianza en el dinero fiduciario se está erosionando. Cuando un socio comercial sabe que tienes oro, eso indica que puedes liquidar en algo real si es necesario. Esa es la base silenciosa del mundo post-dólar. No es el yuan ni el euro, sino la confianza respaldada por el oro. Aún así, vale la pena destacar que transiciones como esta llevan décadas. El dólar no desaparecerá mañana. Más del 80% del comercio mundial sigue denominándose en dólares estadounidenses, y los mercados financieros dependen de su liquidez. Pero lo que está ocurriendo ahora es el comienzo de la diversificación, no la sustitución. Si quieres una analogía histórica, piensa en la libra esterlina a principios del siglo XX. Dominó el comercio mundial durante más de un siglo, pero después de la Primera Guerra Mundial, su fuerza comenzó a desvanecerse. No se derrumbó de la noche a la mañana. Gradualmente se dio terreno al dólar estadounidense durante 30 años. Lo que estamos presenciando hoy es el mismo proceso, pero a la inversa. La era del petrodólar hizo que Estados Unidos fuera rico, poderoso y dominante a nivel mundial, pero también hizo que el mundo dependiera de una única autoridad monetaria. A medida que ese sistema se resquebraja, aumentará la volatilidad. Las divisas fluctuarán más violentamente, las liquidaciones comerciales tardarán más tiempo, y los mercados de deuda se enfrentarán a primas de riesgo más elevadas. Los ganadores serán aquellos que puedan adaptarse, los países con activos reales, redes comerciales flexibles e independencia energética. Los perdedores serán aquellos cuyas economías dependan de la financiación barata en dólares, incluyendo, irónicamente, los propios Estados Unidos. Ahora, al acercarnos a la parte final de esta historia, preguntémonos, ¿qué pasará después? ¿Cómo será realmente el mundo después del petrodólar? ¿Y qué papel desempeñarán el oro, el dinero digital y las finanzas multipolares en la configuración del futuro? Imaginemos el mundo dentro de 10 años, cuando el sistema del petrodólar ya no sea la columna vertebral incuestionable del comercio mundial. El petróleo seguirá siendo valioso, pero su precio no se fijará exclusivamente en dólares. Arabia Saudí, Rusia y China comercian con energía en yuanes, rupias y tokens digitales. El oro sustenta discretamente los acuerdos entre los bancos centrales, mientras que el dólar estadounidense, aunque sigue siendo muy utilizado, ya no dicta las reglas de las finanzas mundiales. Este es el mundo post-dólar, y ya está tomando forma ante nuestros ojos. El efecto más inmediato de esta transición se notará en la liquidez mundial. Durante décadas, Estados Unidos exportó dólares a cambio de bienes, servicios y energía. Estos dólares se convirtieron en el sustento del sistema financiero mundial, circulando a través del comercio, la banca y los mercados de capitales. Cuando la demanda de dólares disminuye,
El mundo se enfrenta a una escasez del medio que ha lubricado todas las transacciones durante casi un siglo. Irónicamente, esto significa que, incluso cuando Estados Unidos pierda su dominio, el dólar podría fortalecerse inicialmente porque hay menos en circulación a nivel mundial, y la demanda para atender la deuda existente en dólares sigue siendo alta. Pero esa fortaleza es temporal. Una vez que maduren los nuevos sistemas, las redes comerciales digitales, los acuerdos respaldados por materias primas y las alianzas monetarias regionales, la necesidad de dólares disminuirá más drásticamente. Los países liquidarán sus balanzas comerciales directamente, sin pasar por Nueva York o Londres. Las finanzas mundiales se fragmentarán más y serán más regionales. Esta fragmentación significa menos eficiencia, pero más resiliencia. En lugar de una moneda de reserva mundial, podría haber múltiples anclas regionales. El yuan en Asia, el euro en Europa y partes de África, y quizás incluso monedas respaldadas por oro o vinculadas a materias primas en Oriente Medio. En esta nueva arquitectura, ninguna nación puede utilizar su moneda como arma contra el mundo, pero también significa que nadie podrá estabilizarla cuando llegue la crisis. Y ahí es donde reside el peligro. El petrodólar no era solo un acuerdo económico, era un mecanismo estabilizador. Permitía a Estados Unidos mantener déficits perpetuos al tiempo que proporcionaba liquidez al mundo. Si esa función desaparece, entraremos en una era mucho más volátil, en la que las crisis de deuda, las crisis inflacionistas y los colapsos monetarios serán más frecuentes. Ahora, pensemos en lo que esto significa para la propia América. Durante décadas, el dominio del dólar permitió a Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades. Podía pedir préstamos baratos, imprimir dinero libremente e importar sin límites. Ese privilegio financió todo, desde los programas sociales hasta el gasto militar y el estilo de vida del estadounidense medio. Si la demanda extranjera de deuda estadounidense se desvanece, Estados Unidos se verá obligado a tomar decisiones difíciles. Subir los impuestos, recortar el gasto o inflar la deuda. Ninguna de estas opciones es políticamente popular, por lo que es probable que el gobierno opte por la inflación encubierta, la lenta erosión del poder adquisitivo mediante la creación perpetua de dinero. Ese proceso ya ha comenzado. El balance de la Reserva Federal se ha disparado de menos de $1 billón en 2008 a casi 9 billones en 2022. Cada crisis, desde el colapso inmobiliario hasta la pandemia, ha recibido la misma respuesta: imprimir dinero, bajar los tipos de interés y ampliar el crédito. Este ciclo no puede continuar para siempre. Cuando el mundo deje de reciclar sus excedentes de dólares en deuda estadounidense, la Reserva Federal se convertirá en el comprador de última instancia, financiando al gobierno mediante la impresión de dinero de la nada. Y cuando eso ocurra, el valor real de los ahorros se derrumbará. Los estadounidenses seguirán ganando en dólares, pero esos dólares comprarán menos cada año. La vivienda, la sanidad y la educación serán menos asequibles, mientras que los salarios reales se estancarán. La ilusión de prosperidad se desvanece, revelando el verdadero coste de la desaparición del petrodólar. Mientras tanto, las naciones que han construido sistemas alternativos ganarán influencia. China, por ejemplo, ha pasado 2 décadas asegurándose contratos de recursos en África, América Latina y Oriente Medio. Muchos de estos acuerdos están denominados en yuan o implican intercambios de tipo trueque, petróleo por infraestructura, cobre por tecnología. Cuando el dólar se debilite, estas rutas comerciales permanecerán intactas. Lo mismo se aplica a Rusia, que ha vinculado sus exportaciones a naciones amigas a través de sistemas de liquidación no denominados en dólares. Incluso India y Brasil están explorando acuerdos similares. Esto no significa que Estados Unidos vaya a colapsar de la noche a la mañana, ni mucho menos. Estados Unidos sigue teniendo una innovación sin igual, mercados de capitales profundos y el ejército más poderoso del mundo.
pero su capacidad para dictar las condiciones financieras se debilitará. En lugar de ser el director de la orquesta, Estados Unidos se convertirá en un intérprete más entre muchos. Influyente, sí, pero ya no indispensable. Consideremos también la dimensión social y psicológica. Durante generaciones, el dólar ha simbolizado la estabilidad, el poder y la confianza. Un mundo en el que ese símbolo pierda valor resultará profundamente inquietante, no solo para los estadounidenses, sino para todo el mundo. El sistema financiero mundial se ha construido sobre la fe en el dólar. Cuando esa fe se tambalee, la gente buscará nuevos puntos de referencia: oro, bitcoins, terrenos, activos intangibles que no pueden devaluarse por decreto. Y esa es la paradoja de toda esta historia. El sistema del petrodólar dio estabilidad al mundo, pero a costa de la dependencia. Ahora, a medida que ese sistema se desmorona, las naciones están ganando independencia, pero a costa de la estabilidad. Estamos cambiando una forma de control por otra, un conjunto de riesgos por una nueva era impredecible de experimentación financiera. Algunos economistas llaman a esto el gran reinicio, pero no en el sentido conspirativo, sino en el histórico. Todo sistema monetario llega finalmente a su punto de ruptura. El patrón oro dio paso a Bretton Woods. Bretton Woods dio paso al petrodólar. Y ahora el petrodólar está dando paso a otra cosa. Un sistema multipolar digitalizado y descentralizado, que refleja el mundo fragmentado en el que vivimos. La pregunta clave es: ¿quién gestionará la transición? Si el cambio se produce gradualmente a través de la cooperación y la reforma, el mundo podría evitar la catástrofe. Pero si se produce de forma repentina a través de una crisis, una guerra o un pánico financiero, las consecuencias podrían ser devastadoras. Los colapsos monetarios no se producen a cámara lenta. Se producen de golpe cuando desaparece la confianza. Y la historia nos da pistas. Cuando Gran Bretaña perdió su dominio financiero a principios del siglo XX, hicieron falta 2 guerras mundiales y una depresión global para que el dólar sustituyera a la libra. Si el declive del dólar sigue una trayectoria similar, podríamos entrar en décadas de turbulencias económicas antes de que surja un nuevo equilibrio. Al final, la historia del petrodólar es una historia de poder. Cómo las naciones lo crean, lo ejercen y lo pierden. La supremacía del dólar nunca estuvo garantizada. Se construyó a través de alianzas, acuerdos y confianza. Ahora, esa confianza se está erosionando y el mundo busca alternativas. Que esas alternativas traigan más equidad o más fragilidad dependerá de los líderes que den forma a lo que venga después. Así que, la próxima vez que oigas hablar de un intercambio de divisas entre China y Arabia Saudí, o de un banco central que compra oro, o de una nueva red de pagos digitales que prescinde por completo del dólar, recuerda que no se trata de acontecimientos aislados. Son capítulos de la misma historia. El lento e inevitable fin de la era del petrodólar y el nacimiento de un nuevo sistema financiero incierto.